Hay reglas no escritas en el mundo de las bestias. Si encuentras una hembra pequeña que no tenga pareja, se puede obligar a que sea su pareja. Y Bayanan, una fanática de la belleza, solo babeaba por los abdominales en los libros. De repente, terminó en el continente Bastia. Como resultado, fue perseguida por los feroces maridos del continente bestia. El gentil gran lobo blanco le dijo: hembra pequeña, te cuidaré bien. El orgulloso gran tigre la seguía constantemente. HMPH. De todos modos, voy a seguirte. La astuta serpiente constrictora la acorraló en un rincón. ¿Dónde crees que vas, hembra pequeña? Dame obedientemente huevos de serpiente. El pequeño dragón negro también la acosa. Hermana mayor, ¿puedes protegerme? Tengo mucho miedo. Al abrir los ojos por primera vez, Bayanan vio unos ojos brillando con una luz verde tenue. No te acerques. Bayanan abrió los ojos de par en par y gritó desesperadamente. Intentó intimidar el peligro frente a él con palabras. Resulta que frente a ella había un gran lobo blanco mostrando sus grandes colmillos. Y Feng Mobile había salido a cazar hoy, pero de repente olfateó un aroma desconocido. Siguió el rastro del olor mientras investigaba, pero vio una escena que lo deslumbró toda su vida. Una hembra pequeña en un vestido blanco de gasa de sirena estaba perdida en sus pensamientos. Su piel blanca y suave, y sus labios suaves y carnosos. De inmediato, hizo que Feng Mobile no pudiera apartar la vista. Él, que había visto a muchas hembras, nunca había visto una hembra tan hermosa. En ese momento, el corazón de Feng Mobile latía con fuerza. No podía evitar querer acercarse a ella. No me lo esperaba. La hembra pequeña, perdida en sus pensamientos, de repente lo miró a los ojos. Y luego comenzó a temblar de miedo. Siempre le pedía que no se acercara, mirando a la hembra pequeña que lo rechazaba por completo. El corazón de Feng Mobile pasó de la alegría a la extrema tristeza y el malestar. Solo porque nació con el pelo blanco. Esto se considera un signo de mala suerte entre la tribu de las bestias. Después de que su padre bestia fue asesinado. Así que el pequeño Feng Mobile fue expulsado de la manada de lobos, vagando solo por el bosque salvaje. Un pequeño lobo cachorro sufrió mucho en este bosque salvaje. Pasaron muchos años. Después de que Feng Mobile creció y se convirtió en un joven, ya había dejado atrás esos resentimientos. Pero la hembra pequeña que tenía delante le hacía latir el corazón. Quizás también lo despreciaba por su pelaje blanco. En ese momento, el corazón de Feng Mobile sintió un dolor. Pero aún así, trató de consolar a la hembra pequeña que tenía delante. No tengas miedo. No te haré daño. Y Bayanan temblaba por el miedo que sentía. No esperaba que el lobo frente a mí realmente hablara. Al siguiente segundo, Bayanan puso los ojos en blanco. Luego se desmayó del susto. Al ver que la hembra pequeña se desmayó, Feng Mobile, preocupado, se transformó en forma humana. Rápidamente la abrazó. Luego la levantó con cuidado. Con preocupación, camina hacia la cueva donde se refugia. Cuando Bayanan volvió a despertar, descubrió que estaba acostada en una cueva. Debajo de mí hay una manta de piel esponjosa. En ese momento, Feng Mobile, en forma humana, entró con agua fresca. Pero a Bayanan se le hizo agua a la boca. Con una delgada piel de bestia puesta de manera casual y músculos pectorales apenas visibles. Nunca había visto a un hombre tan guapo en su vida. Quizás la mirada fija de Bayanan era demasiado obvia. Feng Mobile, en su forma de lobo, se sintió un poco perdido. Hembra pequeña, ¿quieres agua? Bayanan, al volver en sí, sonrió dulcemente. Avergonzado, tomé el agua de las hojas. Gracias. Pero, ¿por qué me llamas hembra pequeña? Ahora fue el turno de Feng Mobile de sentirse avergonzado. Desde que la vio por primera vez, se sintió atraído por Bayanan. Quería que ella fuera su compañera. Las reglas del mundo de las bestias son: encontró a una hembra pequeña sin compañero. Entonces puede obligarla a ser su compañera. Pero al enfrentarse a la hembra pequeña que le hacía latir el corazón, no podía obligarla de ninguna manera. Al mismo tiempo, pensó en lo mucho que ella podría temerle. Tal vez esa fuera la razón por la que la habían abandonado. Así que se comprometió a proteger a la hembra pequeña para que sobreviviera. Sin embargo, se olvidó por completo de que no olía a otros bestias en Bayanan. En ese momento, Bayanan volvió a mirar al apuesto hombre frente a ella. Él lleva una piel de bestia con patrones inusuales. Este atuendo parece de un humano primitivo de épocas antiguas. Pero al mirar a este hombre tan excesivamente refinado frente a ella, Bayanan sintió que algo estaba extraño, especialmente al ver sus intensos y concentrados ojos verdes. De repente, los ojos de Bayanan se abrieron como platos.
Pensé en el gran lobo blanco de ojos verdes que vi antes de desmayarme. Tuve un pensamiento de pánico en mi mente. ¿Tú eres un espíritu lobo? Para su sorpresa. Sorprendentemente, ya no tenía miedo como antes. Quizás porque no vio malevolencia en esos ojos. O tal vez fue conquistada por su belleza y figura. Pero en ese momento, Feng Mobai malinterpretó la situación. Pensó que la hembra pequeña lo despreciaba por ser un lobo blanco, desafortunado. Pero no quería que la hembra pequeña tuviera miedo, explicando con sentimiento de pérdida. Aunque soy un hombre bestia lobo maldito. Pero por favor, no me odies. No te haré daño. Dicho esto, Feng Mobai bajó sus ojos verdes y miró al suelo. Sus manos también estaban un poco perdidas. Un dolor y una tristeza sin fin llenaron mi corazón. Mirando a Feng Mobai, que bajaba la cabeza con expresión dolida, Bayanan sintió repentinamente una extraña punzada de dolor en el corazón. No dije que te odiara. Pero, ¿por qué dices que estás maldito? Instante. Feng Mobai levantó la cabeza sorprendido y miró a Bayanan. La hembra pequeña en realidad dijo que no lo odiaba. En ese momento, solo sintió una dulzura infinita en su corazón. Luego, explicó pacientemente a Bayanan. También lo viste. Soy un lobo blanco. Soy una anomalía diferente a mis congéneres. Y el blanco representa a los hombres bestia malditos por el dios bestia. El antiguo Feng Mobai no se preocupaba por eso, pero al enfrentar a la encantadora hembra pequeña frente a él, temía que sus ojos claros y limpios también se convirtieran en una expresión de desdén. Comenzó a odiar su pelaje blanco, que era tan extraño. Sin embargo, en los ojos de Bayanan no había rastro de desdén. En cambio, estaba reflexionando sobre algunas palabras clave en lo que decía Feng Mobai. De repente, un hilo de memoria apareció en su mente. Recordó el antiguo libro que había leído sobre las aventuras en el continente bestia. Comprendió que debía haber entrado en el libro. Bayanan, regresando a la realidad, miró al hombre que tenía delante, patético pero intrigante. No pudo evitar hablar para consolarlo. Seguramente has malinterpretado. La escasez hace que las cosas sean valiosas. Tienes un pelaje blanco que otros no tienen. Eso demuestra que eres un orco bendecido por el dios bestia. Eres una existencia muy valiosa. Al escuchar las palabras de Bayanan, Feng Mobai sonrió. Sus verdes ojos miraban a Bayanan con alegría. La pequeña hembra no solo no lo odia, también se dice que es una existencia muy valiosa bendecida por el dios bestia. En este momento, el corazón de Feng Mobai latía con fuerza, mirando a esta gentil hembra pequeña frente a él. El inquieto latido de Feng Mobai comenzó de nuevo, de pie, así que ya no pudo contenerse más. Tomó una decisión audaz. Hembra pequeña, eres realmente genial. Realmente me gustas mucho. ¿Te gustaría ser mi pareja? Después de decir esto, también echó un vistazo a Bayanan. Confirmó nuevamente que en sus ojos no había rencor hacia él. En su mente apareció la imagen de una vida feliz junto a la hembra pequeña. Ante la repentina confesión de Feng Mobai, aunque tomó por sorpresa a Bayanan, pero se dio cuenta de que no tenía emociones de rechazo, pero que le pidieran estar de inmediato con un chico guapo que apenas conocía. Bayanan aún sentía que era un poco rápido. Lo siento, ¿acaso no acabamos de conocernos? Podemos empezar siendo amigos. Me llamo Bayanan. Está bien. Entonces, seamos amigos primero. Me llamo Feng Mobai. ¿Puedo llamarte Anan? Al decir esto, una profunda ruborización apareció en el atractivo rostro de Feng Mobai. Ah, así que la hembra pequeña se llama Bayanan. Muy bonito y lindo. Aunque fue rechazado, Feng Mobai no sentía ni una pizca de descontento en su corazón. Más bien, sentía que algo estaba a punto de salir de su capullo. Su corazón latía cada vez más rápido. Parecía que su intento de pareja iba a tener éxito pronto. En ese momento, el estómago de Bayanan sonó inapropiadamente. Esto le hizo cubrirse el estómago con timidez. Feng Mobai miró a la hembra pequeña que se sonrojaba. Dijo sonriendo: Anan, espérame. Hay una pequeña bestia porcina en esta área que es muy tierna. Iré a cazarte. Después de decir esto, salió de la cueva con una gran sonrisa. Pensaba en lo delgada y frágil que era la hembra pequeña. Definitivamente debe criar a su hembra pequeña para que esté blanca y gordita. Observando la espalda de Feng Mobai que se aleja apresuradamente, el corazón de Bayanan se siente todo dulce. De repente, Bayanan levantó el dedo. Parecía que estaba intentando algo. Al siguiente segundo, Bayanan mostró una sonrisa de alegría. No esperaba que después de cruzar, su poder espacial aún pudiera usarse. Aunque ella era solo una enfermera sin poder ofensivo antes de cruzar al otro lado.
pero ella, que tenía el espacio lleno de varios suministros. Aquí es prácticamente una existencia tipo bag. En ese momento, Feng Mobai, que salió a cazar, regresó con un animal desconocido a cuestas. Entró caminando contra la luz, mirando esa figura brillante. El corazón de Bai Yanan comenzó a latir sin razón. Una expresión de gracia y enojo apareció en su rostro. ¿Realmente se siente así por un lobo? En este momento, Feng Mobai miraba a la hembra pequeña que lo esperaba en silencio. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Anan, solo espera un poco más y podrás comerlo. Después de decir eso, se agachó frente a la pequeña bestia porcina. El siguiente momento, las uñas de mis manos se volvieron largas y afiladas. Luego manejó ágilmente a la pequeña bestia porcina. Sin embargo, Bai Yanan frunció el ceño. Simplemente sentí que el espeso olor a sangre en el aire era un poco desagradable, pero no dijo nada y no pasó nada más. No pasó mucho tiempo. Feng Mobai sacó un trozo de carne más tierno y se acercó sonriendo. Anan, pruébalo. La pequeña bestia porcina es única de la zona este. La carne es tierna y muy deliciosa. Sin embargo, al ver el trozo de carne aún con sangre, aunque sabía que era una buena intención de Feng Mobai, Bai Yanan simplemente no pudo llevarse un bocado a la boca. Bai Yanan presionó su abdomen, en un intento de aliviar esa incomodidad. Ese gran lobo, no como carne cruda. Mirando la expresión de malestar de la hembra pequeña, Feng Mobai finalmente se dio cuenta. Tras vagar tanto tiempo, incluso olvidó cómo tratar a una hembra. Las hembras en el continente bestia son muy escasas. Quería aparearse con una hembra. Los machos bestias deben aprender cómo mimar a una hembra. Aunque fue expulsado del grupo desde joven, pero recuerda vagamente que había que asar la carne con fuego para alimentarla. No podía creer que pudiera ser tan descuidado con la pequeña hembra. Lo siento, Anan. He estado solo durante mucho tiempo. Espérame un momento más. Justo cuando Bai Yanan estaba a punto de hablar para consolar a Feng Mobai, en el siguiente segundo, se le abrieron los ojos de par en par, porque presenció una escena increíble. Vio que en la punta de los dedos de Feng Mobai brotaba una llama, que lentamente asaba el trozo de carne en su mano. Esto rompía por completo la percepción de Bai Yanan. ¿El lobo frente a ella tenía el poder del fuego? ¿Puedes hacerlo? En ese momento, Feng Mobai, que había asado las lonchas de carne, vio a la hembra pequeña con la boca abierta mirando su mano. La hembra pequeña. ¿Qué es un poder especial? Soy un orco de fuego de 5º nivel. En realidad, Feng Mobai también pensaba que la hembra pequeña frente a él era un poco extraña. Anteriormente pensó que la hembra pequeña también había sido abandonada. Pero en este continente bestia, donde se valora tanto a las hembras, ¿cómo podría ocurrir un incidente de abandono de hembras? Bai Yanan había querido ocultarlo, pero al mirar a este hombre que estaba tan preocupado por ella, no pudo evitar engañarlo. Dabai, si yo digo que no soy de este mundo. Aunque Feng Mobai también quería conocer mejor a la hembra pequeña. Al ver a la hembra pequeña que parecía querer hablar pero se contenía, él sabía que ella tenía preocupaciones. Así que sonrió suavemente y cambió de tema. Bai Yanan, tú primero come las lonchas de carne. No tendrá buen sabor si está frío. Quizás está demasiado hambrienta. En este momento, Bai Yanan solo siente que esta carne asada sin ningún condimento es especialmente deliciosa. Después de cenar, Feng Mobai cuidadosamente limpió la cueva con detalle. Luego la miró a Bai Yanan y le dijo suavemente, Anan, duerme tranquila en la cueva. No tengas miedo. Estoy afuera vigilándote. Dicho esto, levantó la pierna y salió. En ese momento, Bai Yanan sabía que el gran lobo blanco quería que se sintiera tranquila, por eso se ofrecía a vigilar afuera. Pero tampoco quería que el lobo durmiera afuera, en un lugar peligroso. Así que se apresuró a decir, espera, Bai. ¿Puedes quedarte en la cueva? Quiero decir, puedes convertirte en el gran lobo blanco. Así también podría estar un poco más caliente. Ella no admitiría que deseaba su cuerpo. Así, Bai Yanan se recostó sobre el gran lobo blanco, y pasó tranquilamente su primera noche después de cruzar. Lo que ella no sabía es que estaba a punto de enfrentarse a una crisis. Al día siguiente, Bai Yanan despertó lentamente, mirando a Feng Mobai, que no sabía cuándo había vuelto a su forma humana. Observando los abdominales tan cerca, sus mejillas se sonrojaron aún más. Aunque le gustaba, todavía se sentía un poco avergonzada. Todavía no se había acostumbrado tan rápido a la vida primitiva. En ese momento, Feng Mobai también despertó. Al ver a la tímida hembra pequeña frente a él, solo se sentía inmensamente feliz. Parecía que los orcos también dormían así juntos cuando tenían crías.
Al ver la mirada de Bai Yanan dirigiéndose a él, Feng Mobai, sintiéndose culpable, se levantó rápidamente. «Anan, ¿tienes hambre? Fui a cazarte». Justo cuando estaba a punto de dar un paso, fue detenido por Bai Yanan. «Yo también quiero ir». En ese momento, Feng Mobai también estaba un poco en apuros. Aunque no quería separarse de la hembra pequeña, pero al pensar que si la hembra pequeña se lastimaba, al final, ¿no sería él quien se sentiría dolido? Así que él la disuadió pacientemente. «Eres tan delicada. Mejor espera en la cueva por mí. Sería un problema si llega algo, pero no conozco bien este lugar. Quiero ir a verlo. ¿Me llevas afuera, por favor?» En este momento, Bai Yanan aún no sabía. Su tono ligeramente meloso casi lo sedujo a Feng Mobai. Feng Mobai se sumergió en ello de inmediato. Cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que ya había salido de la cueva con la hembra pequeña, en dirección a la zona de caza en el bosque. Una vez que llegamos a este punto, Feng Mobai apretó los puños y juró en secreto. Debe proteger a la hembra pequeña. Sin embargo, en ese momento no sabía que casi había perdido a su hembra pequeña. En este momento, Bai Yanan observaba curiosamente el bosque más primitivo. De repente, Feng Mobai, a su lado, rápidamente volvió a su forma de lobo. «Unan, huelo el aroma de una pequeña bestia cerdita. Espera aquí un momento». Al terminar de hablar, salió emocionado. En este momento, solo quiere mostrar su fuerza frente a la hembra pequeña. Pero olvidó que este es un bosque primitivo y cruel. Aunque Bai Yanan también quería ver a Feng Mobai cazar, pero temía causarle problemas. Al final, decidió quedarse en su lugar y esperar pacientemente. De repente, el rostro de Bai Yanan se sonrojó. Se dio cuenta de que en este momento se parecía a una esposa esperando el regreso de su esposo. Su mente evocó imágenes indecorosas. En este momento, Bai Yanan pareció sentir un calor intenso, y tenía una mirada sospechosa. Al alzar la vista, vio al otro lado del río a un enorme jabalí. Colgando de él había un par de colmillos enormes y afilados. Los colmillos la miraban fijamente. Está salivando profusamente. Cuando Bai Yanan se encontró con su mirada, el jabalí parece estar aún más agitado. Está empujándose con las patas traseras intentando saltar desde el otro lado del arroyo, mirando a este jabalí feo y aterrador. Las pantorrillas de Bai Yanan temblaban de miedo. Al ver al jabalí saltar con fuerza, Bai Yanan se dio la vuelta de golpe y salió corriendo. Sin embargo, la débil Bai Yanan no podía competir con el jabalí hambriento. Presa del pánico, tropezó con una rama, cayó fuertemente al suelo, y el jabalí ya los había alcanzado. Al ver a la hembra pequeña caer, se acercó lentamente, paso a paso. Bai Yanan miraba la figura que se acercaba cada vez más. Temblando de miedo, no se atrevía a mirar directamente al jabalí. Sin embargo, tras esperar un rato, la enorme boca llena de sangre que había imaginado no caía. Bai Yanan, armándose de valor, miró con cautela, pero se dio cuenta de que el jabalí frente a ella la miraba sonriente. En sus ojos redondeados había una mirada lasciva. Al siguiente segundo, lo que sorprendió aún más a Bai Yanan fue que el jabalí de repente comenzó a hablar. «Pequeña hembra, no tengas miedo. Soy muy feo, pero soy muy amable». En ese momento, Bai Yanan se tapó apresuradamente la nariz, porque cuando el jabalí abrió la boca, un hedor a carne cruda le llegó. Luego, ante la mirada aterrorizada de Bai Yanan, el gran jabalí se transformó en un obeso hombre frutal con el rostro grasoso. Sus redondeados ojos lascivos miraban fijamente a Bai Yanan. En su mirada había un escrutinio grosero. En realidad, el hombre bestia jabalí ya había puesto el ojo en esta pequeña hembra. En ese momento, estaba increíblemente emocionado. Que en este mundo existiera una pequeña hembra tan hermosa. Lástima que estuviera acompañada de un lobo blanco apestoso. Él utilizó una gran hoja especial para ocultar su olor. Siempre se había escondido en las sombras buscando una oportunidad. Finalmente le llegó la oportunidad de que el gran lobo blanco se marchara. Sabía que era la mejor oportunidad para capturar a la hembra pequeña. No hay tantas reglas en el bosque salvaje. La hembra pequeña que le gustaba. Lo que consiga, naturalmente será suyo. Aunque en ese momento la hembra pequeña estaba sentada en el suelo. Temía tanto que estaba temblando un poco. Pero el bestia jabalí no era una criatura compasiva. Solo pensaba en la hembra pequeña de piel blanca que tenía delante. Mientras le diera más crías, todo estaría bien. Ya no podía esperar para llevar a la hembra pequeña de vuelta para aparearse. El miedo y la impotencia envolvían a Bai Yanan. Ella, temblando, levantó la voz y gritó: «No vengas aquí». Pero evidentemente, eso no sirvió de nada.
mientras miraba cómo el hombre frutal gordo se acercaba cada vez más. En ese momento, una figura blanca cruzó por su mente. En su interior, extrañaba cada vez más a Feng Mobai. El otro lado. Feng Mobai, sonriendo, regresó a la orilla del arroyo cargando una pequeña bestia porcina, pero se dio cuenta de que su amada hembra pequeña no estaba junto al arroyo. Esto lo puso muy nervioso. La siguiente parada. Feng Mobai tomó forma de bestia y olfateó el aire. Luego corrió en dirección a un lugar, pero vio una escena que lo volvió loco. La hembra pequeña estaba siendo derribada al suelo por un bestia jabalí salvaje. Su rostro pálido estaba lleno de miedo. Lo más odioso era que el feo jabalí salvaje estaba a punto de atacar. Iba a tocar a su amada hembra pequeña. Un momento. Feng Mobai pareció perder la razón. Rugió ferozmente. Bayanan, que ya había caído en la desesperación, vio a Feng Mobai. Todo el nerviosismo y el miedo se desvanecieron. Solo quedó un leve sentimiento de agravio en su corazón. En este momento, el hombre bestia jabalí solo quiere escapar. Los hombres bestias son extremadamente sensibles al peligro por naturaleza. Ella, que apenas se había puesto de pie, gritó de inmediato. Pero, ¿cómo podría Feng Mobai dejarlo ir tan fácilmente? El culpable que hizo que la hembra pequeña luciera tan lastimosa. Así que Feng Mobai saltó sobre él. Sus garras afiladas rasgaron fácilmente el pecho del hombre bestia jabalí. En este momento, Bayanan estaba muy preocupada de que Feng Mobai resultara herido, ansiosa por levantarse, pero se olvidó de que tenía el pie herido. Ella, que apenas se había levantado, gritó de inmediato. Se apoyó dolorosamente en el gran árbol cercano. Feng Mobai, que originalmente quería acabar con el hombre bestia jabalí, tras escuchar el doloroso y suave llanto de la pequeña hembra, no pudo preocuparse por el hombre bestia jabalí que escapaba. Tras transformarse en humano, corrió preocupado hacia Bayanan. ¿Qué te pasa, hembra pequeña? ¿Dónde te has herido? Al terminar de hablar, miró hacia abajo. Descubrió que los tobillos de la hembra pequeña estaban hinchados y enrojecidos. Un par de ojos verdes estaban llenos de remordimiento. Bayanan, que fue levantada de repente. Feng Mobai extendió su brazo. Levantar a Bayanan con cuidado y correr hacia la cueva. Bayanan, que fue levantada de repente. Instintivamente rodeó el cuello de Feng Mobai con sus manos. Sintió el torso firme del hombre y su sudor. Su pequeño rostro se sonrojó aún más. De vuelta a la cueva pronto. Feng Mobai la colocó con cuidado sobre la manta esponjosa. Luego tomó una hoja, la metió en su boca y la masticó. Vuelve a escupir y aplícalo suavemente en los pies de Bayanan, observando a este hombre concentrado frente a ella. El corazón de Bayanan comenzó a latir con fuerza nuevamente. Ella parece haber desarrollado sentimientos por este gran lobo blanco. En ese momento, Feng Mobai levantó la cabeza y se encontró con los ojos de la hembra pequeña, brillantes como la Vía Láctea. El tiempo ha pasado. En ese momento, Bayanan dudaba sobre lo que Feng Mobai había mencionado antes acerca de emparejarse. De repente, su estómago empezó a sonar. Su pequeño rostro se sonrojó aún más de vergüenza. Feng Mobai de inmediato se dio una palmada en la cabeza, un poco molesto. En ese momento, solo sentía que el cielo se caía sin la hembra pequeña, pero dejó escapar la presa que tenía en sus manos. Por suerte, cuando volvió a la orilla del pequeño río, se alegró al descubrir que aquella pequeña bestia aún estaba allí. Su querida hembra pequeña no pasaría hambre. 2 días después, a excepción de las hojas mágicas, Bayanan ya podía caminar. Así que le pidió a Feng Mobai que la llevara a cazar. Teniendo en cuenta que la hembra pequeña había estado recuperándose en la cueva estos días, puede que realmente esté aburrido. Así que se transformó en lobo y llevó a Bayanan a cazar. Pero fue esta vez. Hizo que la hembra pequeña revelara su secreto más mortal. Media hora después, Bayanan asaba un trozo de carne en la hoguera, mientras Feng Mobai se sentaba obedientemente a un lado, esperando torpemente la carne asada de la hembra pequeña. De repente, las pupilas de Feng Mobai se agrandaron instantáneamente. Miró a Bayanan con una expresión de incredulidad. Resulta que Bayanan, después de observar a su alrededor, de repente, una botella de comino en polvo fue sacada del aire. Inmediatamente, la carne asada emitió un aroma aún más atractivo. En ese momento, Feng Mobai tragó saliva y salió con la pregunta que más quería hacer. ¿Anan, también tienes un nivel? Al escuchar esto, los ojos de Bayanan brillaron de inmediato. Parece que así es. En este momento, Bayanan aún no lo sabía. Pronto pagará un alto precio por esta acción. Y la razón por la que Feng Mobai estaba tan sorprendido es porque en el continente bestia solo los machos pueden tener habilidades especiales.
Y las habilidades tienen niveles que van del 1 al 10. Pero nunca ha aparecido una habilidad en una hembra. En este momento, Feng Mobai, para verificar esta respuesta, agarró la mano de Bai Anan. De inmediato, Bai Anan sintió un momento de hormigueo en el brazo. Pero fue efímero. Con la respuesta, Feng Mobai rápidamente soltó la mano de la hembra pequeña. Anan, realmente tienes habilidades especiales. Aunque en este momento solo es de nivel 1, equivalente a un cachorro macho. En este momento, Bai Anan se sintió un poco decepcionada. No esperaba que solo fuera el nivel de un cachorro macho. Al ver la expresión de decepción en la hembra pequeña, Feng Mobai acarició la pequeña cabeza de Bai Anan y le dijo para consolarla: Anan, ya eres muy impresionante. Podrías ser la única hembra en el continente bestia que tiene un nivel. Y además, es algo muy especial que nunca ha aparecido antes. Resulta que en el continente bestia solo existen 5 tipos de poderes: madera, agua, fuego, tierra y rayo. Pero el poder de rayo solo existe en leyendas. Al escuchar la expresión de orgullo que tenía Feng Mobai en el rostro, Bai Anan también sonrió. De repente, Feng Mobai frunció el ceño. Parecía que estaba pensando en algo. Luego, habló con seriedad. Anan, tú puedes usar habilidades especiales. Y lo de los niveles de poder, no debe saberlo nadie. Al oír eso, Bai Anan respondió con despreocupación. Por supuesto que sé que no debo decírselo a nadie. ¿No es porque confío en ti? Estas palabras ligeras llegaron a los oídos de Feng Mobai, y de inmediato su corazón comenzó a latir con fuerza. Sentía que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por la hembra pequeña, mientras disfrutaban de la carne asada. Pero no se dio cuenta. Todas sus acciones fueron vistas por un hombre bestia jabalí que estaba oculto en las sombras. Él usó hojas de un tesoro que ocultan olores para esconderse en la oscuridad. Cuando vio que la hembra pequeña podía hacer aparecer cosas de la nada, esa cara de cerdo quedó inmediatamente boquiabierta. El hombre jabalí, volviendo en sí, entrecerró los ojos. Sus ojos, pequeños como judías, estaban llenos de planes oscuros. Quería aún más obtener a esta mágica hembra pequeña, pero debido a que su plan anterior fracasó, ya había hecho que este gran lobo blanco estuviera en guardia. Sus ojos giraban mientras planeaba. En ese momento, Bai Anan y Feng Mobai estaban satisfechos y listos para irse. Sin embargo, ellos no sabían. En la oscuridad, un hombre jabalí estaba siempre conspirando contra ellos. De repente, la comisura de los labios del hombre jabalí se curvó levemente. Se le ocurrió una idea brillante. Ahora, esta hembra pequeña definitivamente sería suya. Luego se transformó en un jabalí. Corrió rápidamente en una dirección. Estos días, de repente, era el salvaje hombre bestia jabalí con malas intenciones, mirando la cueva completamente renovada. Pero Bai Anan frunció el ceño. Siempre sentía que faltaba algo. Luego salió de la cueva buscando algo. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un ramo de flores brillantes en las manos. Justo en este momento, Bai Anan olfateó un aroma encantador. Al principio pensó que era el aroma de las flores. Pero en el siguiente segundo, Bai Anan se sintió débil y se desmayó en el suelo. Luego, una figura furtiva salió de detrás de un árbol. Allí estaba el salvaje del bestia porcina con malas intenciones. En ese momento, el bestia jabalí miraba sonriendo a la hembra pequeña. Todo esto estaba dentro de su plan. Estos días, él había estado buscando la flor de niebla. Las hembras se desmayarán si huelen el aroma de las flores de niebla, además de las hojas que ocultan su presencia. Ahora, por más poderoso que sea ese gran lobo blanco, no podrá encontrar a la hembra pequeña. Esta hembra pequeña le pertenecerá por completo. Al pensar en esto, el bestia porcina ya no podía contenerse. Se transformó en forma de jabalí y salió corriendo con la hembra pequeña. En este momento, regresa feliz con la pequeña bestia porcina al refugio. Pero al mirar a su alrededor, no encontró la sombra de la hembra pequeña. Luego se dio la vuelta y salió de la cueva para buscar. Al siguiente segundo, el corazón de Feng Mobai dio un salto, porque vio flores silvestres esparcidas no muy lejos. En un instante, Feng Mobai se transformó en forma de hombre lobo, olfateando cuidadosamente los olores en el aire. Pero lo que le aterraba era que el olor de la hembra pequeña se volvía cada vez más débil. Desesperado, Feng Mobai se lanzó al bosque, buscando por todas partes en el bosque. Desafortunadamente, no encontró nada, porque las hojas mágicas del hombre jabalí ocultaban su olor. De repente, una voz interrumpió a Feng Mobai, que estaba corriendo. «Esa loba blanca, ¿por qué has estado moviéndote sin sentido delante de este señor?» Un gran tigre emergió de la arena debajo del árbol.
Miró con desdén a Feng Mobai, que pasaba por tercera vez. El gran tigre se llama Sixi, el tigre favorito de la tribu del tigre, pero perdió una pata trasera en una cacería. Luego fue abandonado por la tribu tigre debido a la supervivencia del más apto. Desesperada, Sionce usó su poder de tierra para ocultarse. Esperaba en silencio la muerte bajo el gran árbol de Wan. Pero este lobo blanco ya había pasado por delante de él por tercera vez. Realmente estaba curioso y decidió preguntar. Feng Mobai se detuvo bruscamente frente al gran tigre. Hace mucho tiempo que no veía a una bestia tigre en el bosque salvaje, pero luego vio que sus patas traseras estaban torcidas de manera anormal. En su interior comprendió que esta bestia tigre era una criatura discapacitada abandonada por su clan, solo porque la tribu de los tigres era aún más despiadada que la de los lobos. Preferían la supervivencia del más apto, aunque no le gustaba la actitud de este tigre. Feng Mobai, sin embargo, se armó de valor y decidió preguntar. ¿Has visto pasar a alguna hembra? No esperaba, sin embargo, recibir una respuesta inesperada. ¿Era una hembra vestida con piel blanca? Sion se recordó un poco. Parece que vio a un orco jabalí llevando a una hembra blanca pasar, pero en realidad no la observó detenidamente, porque despreciaba a esas hembras. Solo porque su madre tenía más de 10 compañeros. Por lo tanto, pensaba que todas las hembras eran de naturaleza liviana. Pero al escuchar sobre Baya Anan, Feng Mobai estalló de furia. Cayó de lleno sobre el gran tigre. ¿Has visto a Anan? ¿Dónde está ella? En ese momento, Sion se empujó despectivamente a Feng Mobai, que se lanzó sobre ella. Él pensó que este gran lobo blanco no tenía salvación. ¿Qué? Esa hembra pequeña también es tuya. Veo que tú también eres alto y grande. ¿Cómo has caído tan bajo como para estar con una hembra de bestia jabalí? Al oír esto, Feng Mobai abrió los ojos de par en par, sorprendido. Resulta que es un hombre bestia jabalí. Como era de esperar, siempre había tenido malas intenciones hacia Anan. En ese momento, Feng Mobai casi deseaba deshacerse del hombre bestia jabalí de inmediato. Anan no es la hembra del hombre bestia jabalí. ¿A dónde se fueron? Pero Sionce, en cambio, habló despacio. La hembra ahora tiene un macho. ¿No es eso lo que tanto anhelan? ¿Por qué estás tan ansioso? En el corazón de Sixi, incluso si la hembra es capturada, no es más que un tipo de diversión. Quizás al despertar, todo seguirá su curso natural. Pobre bestia lobo, realmente se preocupa tanto por una hembra pequeña. Sin embargo, Sionce, que originalmente era la delicada tigresa celestial, Feng Mobai se enfureció al instante. Al escuchar a la bestia tigre difamar a Anan de esta manera, presionándose firmemente contra la garganta de Sixi. ¿Quieres morir? Dime rápido dónde está Anan. Sin embargo, Sixi, que originalmente era la hermosa tigresa del cielo, aún en la adversidad, mantenía su orgullo. ¿Qué pasaría si me matas? ¿Las hembras son naturalmente infieles y ni siquiera puedes decirlo? Sin embargo, al siguiente segundo, Sixi se quedó completamente atónito, porque de su rostro de tigre cayeron unas gotas de agua. Este gran lobo blanco que parecía feroz ante él. En ese momento, se le caían las lágrimas por la ansiedad. Te lo ruego, dímelo. En ese momento, Sixi, recuperando los sentidos, levantó una garra y señaló en una dirección. Ellos se dirigieron hacia allí. Pero te digo, no te hagas muchas ilusiones. No esperes a que las palabras terminen. Feng Mobai agradeció y luego corrió rápidamente hacia la dirección que señaló Sionce. En este momento, Sixiu sacudió la cabeza con una expresión de resignación. No escuches al hombre tigre. Cuando veas a tu hembra pequeña coqueteando con otra bestia, tu corazón va a romperse apenas comenzará. Recuerdo aquellos años. Su madre bestia también decía que amaba más a su padre bestia. Pero, aún así, ¿no atrajo a más de 10 bestias macho? ¿Qué bestia macho no ha sufrido por ser demasiado fiel? Mientras tanto, Baya Anan abrió los ojos, pero se dio cuenta de que su cabeza estaba mareada, como si estuviera siendo transportada por algo. De repente una voz la interrumpió. Hembra pequeña, te has despertado. Allí adelante está la entrada de la cueva, ¿la ves? En este momento, Baya Anan también comenzó a entender. Debe ser este monstruo jabalí el que está detrás de todo esto. Sintiendo la velocidad del jabalí, Baya Anan apretó los dientes y saltó de la espalda del jabalí. Una persona entera cayó al barro. En este momento, el hombre jabalí también se detuvo. Al llegar a su territorio, el hombre jabalí se relajó. Luego, se metió completamente en el barro y se revolcó. Hembra pequeña, parece que a ti también te gusta revolcarte en el barro. Y al mirar al jabalí rodar alegremente, en ese momento, Baya Anan supo que si no corría,
estaría en problemas. Así que Bayanan aguantó el dolor de su tobillo torcido. Y temblando, se levantó intentando escapar de allí, pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre jabalí saltó y la derribó. Hembra pequeña, ¿a dónde crees que vas? Sin embargo, lo que sorprendió al hombre jabalí fue que Bayanan de repente vomitó, solo porque el hedor que emanaba de la boca abierta del jabalí era insoportable. En ese momento, los hermosos ojos de Bayanan estaban llenos de miedo. Por favor, déjame en paz. Realmente no me gustas. Ella suplicó en voz alta al jabalí. Esperaba que tuviera un momento de conciencia. Sin embargo, no tuvo efecto alguno. Hembra pequeña, no tienes que preocuparte. Seré muy suave contigo. Al terminar de hablar, volvió a su forma humana. Toma a Bayanan y camina hacia la cueva oscura. No pasó mucho tiempo. El jabalí se quitó la ropa sucia. Con su cuerpo grueso, se acercó a Bayanan. Hembra pequeña, ¿quieres ser mi pareja ahora? En ese momento, Bayanan temblaba de miedo. Sus pies temblaban mientras retrocedía, pero detrás de ella había una pared. No tenía a dónde retroceder. Mirando al jabalí que se acercaba cada vez más, las lágrimas de Bayanan comenzaron a fluir sin previo aviso. La desesperación y el miedo se extendieron por todo su cuerpo. Hembra pequeña, ¿por qué lloras? Eres mi tesoro. También puedes hacer cosas aparecer de la nada. Seré muy suave contigo. En ese momento, el bestia porcina aún no sabía que pagaría un precio severo por estas pocas palabras. Y al escuchar esto, Bayanan abrió los ojos de par en par. ¿Cómo sabía el bestia porcina sobre su poder espacial? Tal vez entendió la duda en los ojos de Bayanan. El bestia porcina comenzó a explicarse a sí mismo. Antes vi que estabas asando carne en el bosque con ese lobo apestoso. Bayanan seguía en shock. Ella claramente había observado a su alrededor antes de ser descubierta. ¿Cómo pudo ser observada por él? Pero ahora no era el momento de profundizar en esas cuestiones. Al ver al bestia porcina acercarse cada vez más, desnudo, Bayanan contuvo su miedo y tembló al hablar. Espera, ¿no querías algo de mí que se transforme? Al decir esto, empezó a hacer aparecer materiales del aire. Ella quería ganar algo de tiempo, y luego buscar una oportunidad para escapar. Mirando las diversas cosas extrañas que aparecieron de repente frente a él, el jabalí orco también se sintió muy curioso. Por un momento, realmente ignoró a Bayanan a su lado. Y este es exactamente el plan de Bayanan. Aprovechando esta oportunidad, ella se dirigió sigilosamente hacia la entrada de la cueva. Justo salió. Bayanan de repente salió corriendo. Pero esto despertó al jabalí orco. Rápidamente dejó caer la bolsa que tenía en la mano y comenzó a perseguirla frenéticamente, sintiendo la figura detrás de ella acercándose más. En este momento, Bayanan pensaba en el gran lobo blanco. Sentía que nunca más podría verlo. Después de todo, el jabalí orco conocía su mayor secreto. Al darse cuenta de la utilidad de esos suministros, sin duda la mantendría prisionera para siempre en esa oscura cueva. Cuanto más pensaba, más desesperación sentía Bayanan. Su cuerpo, que había estado corriendo, parecía haber perdido toda fuerza. Se detuvo. En ese momento, un rugido ensordecedor resonó. Una figura blanca saltó alta. En ese instante, esa figura blanca parecía un rayo de sol esperanzador. De repente dispersó su desesperanza. En este momento, el gran lobo blanco estaba muy enojado. Sus afiladas garras atacaban continuamente los puntos mortales del jabalí. El jabalí bestia derribado también recuperó la compostura. Su rostro mostraba ferocidad mientras se preparaba para contraatacar. Sin embargo, ¿cómo podría ser rival de Feng Mobai, la bestia de fuego de 5º nivel? En unos pocos golpes fue derribado al suelo. Pero el jabalí bestia fue directo. Inmediatamente se arrodilló pidiendo clemencia. Gran lobo blanco, me equivoqué. No debí codiciar a tu hembra pequeña. Te lo ruego, perdóname esta vez. Los orcos del bosque salvaje son todos abandonados. También es uno de ellos. No puedes matarme. Esto es de hecho el sincero deseo del jabalí bestia. Después de estas dos cosas, él realmente tenía miedo de este majestuoso gran lobo blanco. Pero no debió decir tal cosa. Originalmente, Feng Mobai ya estaba conmovido por él, pensando que solo necesitaría dejarlo medio muerto. Pero, ¿quién podría imaginarlo? Él escuchó tales palabras. Yo también vi que la hembra pequeña podía hacer aparecer cosas de la nada. Eso fue lo que despertó su intención maliciosa. Feng Mobai, que iba a retirar sus garras, instantáneamente enfocó su mirada. Al siguiente segundo, un destello frío brilló. Los ojos del bestia jabalí se abrieron, sin poder controlarlos. Y luego, dejó de respirar.
En ese momento, Feng Mobai no mostraba ninguna emoción. Si el bestia de fuego solo estaba codiciando a la hembra pequeña sin haberla conseguido, él recordaría la amistad del bosque salvaje y dejaría ir a este jabalí. Pero si hay que culpar a alguien, culpen a él por saber lo que no debía. Ahora que ya sé el secreto de la pequeña hembra, naturalmente, no dejaría que siguiera con vida. Por la hembra pequeña, Feng Mobai puede hacer cualquier cosa. En ese momento, Bai Yanan se lanzó de repente a los brazos de Feng Mobai. Gran lobo. Cocorocó, gran lobo blanco. Pensé que nunca más volvería a verte. Feng Mobai fue abrazado por la suave hembra pequeña. Solo siente que todo es su culpa. Fue él quien no protegió bien a la hembra pequeña. Anan, lo siento. Todo es culpa mía. Dejarte sufrir. En este momento, Feng Mobai también está lleno de miedo. No se atreve a imaginar qué hubiera pasado si hubiera llegado un poco tarde. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias para su hembra pequeña? Bai Yanan sonó su nariz. Levantó la cabeza para mirar al apuesto hombre frente a ella. Si se habla de lo que más lamentó cuando estuvo en peligro, eso fue no haber aceptado la solicitud del gran lobo blanco. Después de este incidente, Bai Yanan está aún más segura de sus sentimientos hacia el gran lobo blanco. Pero en este momento parece que hay cosas más importantes que hacer. Ah, cierto, Dabai. ¿Cómo llegaste aquí? Ese jabalí dijo que había hojas grandes con un olor oculto. Dijo que definitivamente no podrías encontrar este lugar. Al oír esto, Feng Mobai explicó pacientemente. Al principio, no podía sentir tu ubicación en absoluto. Pero, por suerte, encontré a un tigre que estaba esperando la muerte. Justo vio cómo te llevaba el jabalí. ¿Un tigre que espera la muerte? Bai Yanan, después de escuchar esto, parpadeó. Su pequeña cabecita estaba llena de confusión. Así son los tigres. Creen en la supervivencia del más apto. Porque después de romperse una pierna, ya no pudo cazar. Así que fue abandonado por su clan. ¡Qué pobre es él! Gran lobo, vamos a echar un vistazo. Si no fuera por él, es posible que aún no te hubiera encontrado. Al escuchar esto, Feng Mobai frunció el ceño. Por un lado, no quería que su hembra pequeña fuera vista por otras bestias. Por otro lado, era por la actitud arrogante de la bestia tigre. Pero, a petición de la hembra pequeña, Feng Mobai aún así accedió. Nunca rechazará a su hembra pequeña. Sin embargo, Bai Yanan aún no lo sabía. Es precisamente por este encuentro que la enredará con esta orgullosa bestia tigre. Sin embargo, Bai Yanan aún no lo sabía. Cuando vio a la tigre, él comenzó. Jeje, ¿realmente has recuperado a la hembra? Al escuchar eso, Feng Mobai no prestó atención a la actitud de la tigre. Solo asintió y dijo. Anan dijo que quería venir a agradecerte. Justo cuando terminó de hablar, Bai Yanan dio un paso adelante. Justo cuando estaba a punto de hablar. Pero no esperaba que Sionce de repente gritara. Solo porque los prejuicios en el corazón humano son una gran montaña. Él se siente muy incómodo con la cercanía de las hembras. Aunque Bai Yanan se sorprendió. Pero aún así lo miró con amabilidad. Hola. Solo quería agradecerte. Hasta este momento, la tigre finalmente le dio una mirada seria a Bai Yanan. Su rostro estaba manchado de barro y su cuerpo también estaba sucio. Pero la voz era suave y melodiosa, realmente agradable. Pero al siguiente segundo, él sacudió la cabeza. Bah. ¿Qué estoy pensando? ¿Acaso hay algo bueno en las hembras? Bai Yanan no se preocupó por la expresión despectiva de Sixi. Estaba a punto de abrir la boca para agradecerle nuevamente al tigre cuando, accidentalmente vio su pierna caída. Pero al siguiente segundo, Sixi, al notar que la pequeña hembra miraba su pierna, se enfureció de inmediato. ¿Qué miras? Después de decirlo, quiso esconder la pierna hacia atrás. Pero no podía moverse en absoluto. El orgulloso joven de la tribu de tigres ahora. Ni siquiera puedo mover las piernas. Sin embargo, no esperaba que. Fue que Bai Yanan dijo algo que lo dejó incrédulo. ¿Puedo ver tu pie? Creo que puedo ayudarte a curarlo. Un momento. Los ojos de tigre de Sixi destellaron con una luz. Su persona parecía revivir. Pero en el siguiente segundo, su cabeza volvió a caer. Solo porque cree que la hembra pequeña frente a él está tratando de emparejarse con él. Solo lo está engañando intencionalmente. Así que miró a Bai Yanan con hostilidad. No seas hipócrita. Ahora estoy cojo y no puedo cazar. Aunque me recupere, no me emparejaré contigo. Sin esperar que Bai Yanan hablara, Feng Mobai se enfureció al instante. Su querida hembra pequeña estaba siendo despreciada por este tigre gordo. Él ni siquiera ha formado pareja con la hembra pequeña. ¿De dónde salió esta gallina salvaje para hacérsela importante? Tú quieres emparejarte con Anan y ella no está interesada. Anan,
vámonos. No te preocupes por él. Después de decir eso, intentó llevarse a Bayanan. Pero Bayanan quería ayudar a esta bestia tigre que le había salvado la vida. Ella sabía que los pies de Sixi eran simplemente blancos. Así que calmó al enfadado gran lobo blanco. YULINOIBCX. Gran tigre, tenemos un acuerdo. Después de curarte la pierna, nos separaremos en buenos términos. Toy con Munkate un bi gran lobo blanco Kanatoina. El gran lobo blanco, que estaba un poco enojado. De repente sintió en su interior una explosión como fuegos artificiales. ¿Qué dijo la hembra pequeña? ¿Quiere emparejarse conmigo? Y después de que Bayanan dijo estas palabras, sintió de repente que había una mirada ardiente detrás de ella, como si intentara derretirla. Pero el gran tigre claramente no le creyó. Pensó que Bayanan estaba usando una táctica de atracción y retención, pero solo hizo un leve bufido y desvió la mirada. No impidió que Bayanan diera su siguiente paso. Pero en el siguiente segundo, si XBNG ni en Keulen, resulta que Bayanan aprovechó su descuido y le ajustó bruscamente la articulación dislocada. Sin embargo, al ver que Bayanan mantenía una expresión tranquila e incluso sonreía sin preocupaciones, si X de Nen, TC Jin Nai LPTC, comenzó a dirigirse a Bayanan. Maldita sí, eres una hembra de corazón malvado. Justo cuando él estaba a punto de decir palabras aún más crueles, solo oí un estallido. Sixi, el tigre entero, quedó aturdido, porque Feng Mobai levantó la mano y le dio un puñetazo en la cabeza al tigre. Al mismo tiempo, la suave voz de Bayanan resonó. No te apresures a regañar. Intenta hacerlo con fuerza. Al escuchar las palabras de Bayanan, Sixi tiró de su pierna con dudas, pero se dio cuenta con alegría, que su pierna trasera, que antes no sentía, podía moverse, aunque seguía doliendo. No te he engañado, ¿verdad? Estos días quédate con nosotros, Bayanan y yo. Cuando te recuperes, te irás de inmediato. Sin embargo, al escuchar esto, Feng Mobai se mostró algo reacio. Él espera que su cueva solo tenga el olor de hembras pequeñas. Pero al pensar que la hembra pequeña acaba de aceptar ser su pareja, Feng se calmó y se mostró más paciente. Feng Mobai soportó pacientemente el intenso viento. Feng Mobai simplemente siguió aguantando en silencio. Sin embargo, Sixi malinterpretó la situación. Él pensó que Bayanan todavía lo deseaba, o que todavía quería que él fuera su bestia marido, pero él no dijo nada al respecto, sino que dejó que la bestia lobo lo arrastrara de regreso a la cueva de bestias, porque ya tiene un plan de seguimiento. Una noche 3 días después, Sixi se levantó con cuidado. Sintió que sus pies eran cada vez más fuertes. Decidió que esta noche se escaparía en secreto, aunque en los últimos 2 días no había visto a esa hembra pequeña, pero no creería que la hembra pequeña lo había perdonado. Seguramente quería esperar a que se recuperara para luego actuar. Cuando la bestia tigre apenas cruzó la entrada de la cueva, Feng Mobai, que estaba profundamente dormido, abrió sus ojos verdes. Él sabía que fue la bestia tigre la que se fue. Sin embargo, ignoró completamente el ruido. Al día siguiente por la mañana, Bayanan miró a Feng Mobai con curiosidad. ¿Quieres decir que él se fue ayer? En ese momento, el gran lobo blanco, algo inseguro, dijo en voz baja. Quizás tenía algo que hacer. No lo vi cuando me desperté. Feng Mobai ya no puede soportar a ese tigre. ¿Y si al ver la verdadera cara de la hembra pequeña decidiera competir con él? Al ver los ojos verdes un poco vacilantes de Feng Mobai, Bayanan lo entendió en su corazón. El gran lobo debe haber escuchado cuando la bestia tigre se fue, pero ella no indagó más. Elegir irse también es su libertad. Además, ella tenía cosas importantes que hacer. ¿Cómo se lleva a cabo el emparejamiento del gran lobo? A los ojos de Bayanan, el emparejamiento probablemente significa casarse, pero no sabe cómo completar la ceremonia de boda. Y al escuchar esto, Feng Mobai lo miró a Bayanan con gran alegría. Anan, ¿realmente estás dispuesta a emparejarte conmigo? Aunque Bayanan lo dijo antes, no vio a la hembra pequeña decir mucho más después. Él pensó que la hembra pequeña solo lo decía por decir. Por eso estuvo secretamente decepcionado durante varios días. Pero ahora, Feng Mobai, con su rostro apuesto sonrojado, miraba a Bayanan intensamente. Unirse como pareja necesita esperar hasta la noche. Recibiremos la bendición del dios bestia. Sin embargo, en este momento, Bayanan aún no lo sabe. Casarse no es solo una simple ceremonia nupcial, pero lo descubrirá pronto. Artículo 1 del Código de la Tierra de Bestias. Si encuentras una hembra sin pareja, así podría obligarlo a ser su compañero.
mientras que Bayanan solo se quejaba de que los abdominales en el libro eran demasiado borrosos. Entré accidentalmente al mundo de las bestias. Sin embargo, fue marcada por los feroces maridos bestiales del continente. Si encuentro a una hembra joven que no tenga pareja, el orgulloso tigre del cielo se aferra sin vergüenza a su. La astuta serpiente constrictora la acorraló. ¿A dónde crees que puede escapar la hembra joven? Cariño, dame crías de serpiente. Antes, Bayanan había sido secuestrada 2 veces por los orcos jabalíes. Sin embargo, cada vez fue rescatada por el gran lobo blanco. Bayanan se enamoró de este gran lobo blanco que solo tenía ojos para ella. Finalmente aceptó la solicitud de unión del lobo blanco, Feng Mobai. Sin embargo, Bayanan pensaba que unirse era solo una simple ceremonia de matrimonio. Pero rápidamente se dio cuenta de que estaba completamente equivocada. Porque Feng Mobai la levantó directamente en brazos. Dando grandes zancadas, entró en la guarida de ambos. Bayanan, siendo empujada a la cama por Feng Mobai, de repente volvió en sí. Espera un momento, gran blanco. En ese momento, Bayanan finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ella pensaba que el apareamiento era una ceremonia para confirmar una relación de novios. No se esperaba que la gente de este mundo animal fuese tan directa. Feng Mobai, arrodillado con una pierna en la cama de piedra, mirando a la hembra joven que estaba distraída y lo rechazaba. Hay tristeza en los ojos verdes. Pero al segundo siguiente, quizás Bayanan percibió la injusticia del gran lobo blanco. Poco a poco retiró las manos que tenía apoyadas en el pecho de Feng Mobai. Un momento. Feng Mobai levantó la cabeza con sorpresa. La hembra joven parecía ya no resistirse a él. Así que ya no pudo esperar más. En medio de la confusión de Bayanan, le besó suavemente los labios. Aquí la velocidad del coche es rápida, así que lo saltamos por ahora. Cuando Bayanan finalmente entendió lo que significaba apareamiento. Ya es la mañana siguiente. En este momento, Bayanan sentía en su cuerpo. La incomodidad era tal que no podía evitar llorar. No esperaba que el gran blanco de anoche fuera tan salvaje. En el momento en que Bayanan se encontraba en sus pensamientos, Feng Mobai también ya estaba despierto. Un par de ojos verdes miraban con ternura a la seductora Bayanan. Buenos días, hembra joven. Al escuchar esto, Bayanan se sonrojó y no se atrevió a mirar a Feng Mobai. Murmuró suavemente un buenos días. La noche pasada, Feng Mobai ya sabía que su hembra joven era una persona tímida. En este momento, no la estaba molestando. Le preguntó con ternura que quería desayunar. Después de desayunar, Feng Mobai llevó a Bayanan al valle a recoger frutos silvestres. Y fue en esta ocasión que Bayanan hizo un gran descubrimiento. Debido a que se acerca el invierno, Feng Mobai cosechó una gran cantidad de frutos de cáscara dura, preparándose para llevarlos de vuelta a la madriguera para almacenarlos. En ese momento, el papel de Bayanan se hizo evidente. Bayanan activó su poder espacial, queriendo primero almacenar una parte de los frutos para llevarlos de inmediato a la madriguera. Después de todo, su capacidad de almacenamiento era limitada por ser de primer nivel, pero no esperaba que de repente pudo almacenar todos los frutos de una vez. Esto dejó a Bayanan asombrada. ¿Cómo podía tener una capacidad de almacenamiento tan amplia? Así que Bayanan comenzó a examinar el interior de su espacio. En ese momento, aunque Feng Mobai no sabía qué estaba haciendo Bayanan, sentía que la hembra joven era más poderosa que su propio poder de 5º nivel, ya que había almacenado tantos frutos de una sola vez. Bayanan gritó. Gran Bai, mi espacio de poder se ha duplicado. Al siguiente segundo, Feng Mobai pareció recordar algo de repente. Extendió la mano y agarró la mano de Bayanan, como él había previsto. La hembra joven ahora ha alcanzado el 3er nivel. Los ojos verdes de Feng Mobai brillaron con un resplandor de orgullo. Bayanan también sabía que Feng Mobai la estaba ayudando a explorar el sistema de niveles. Mirando nerviosamente al gran lobo blanco. ¿Qué pasa, gran blanco? Anan, tu poder espacial ha alcanzado el 2º nivel. En ese momento, la expresión de Feng Mobai estaba llena de orgullo. Parecía más feliz que si él mismo hubiera ascendido de nivel. Sin embargo, al escuchar la respuesta de Feng Mobai, su rostro se sonrojó de repente. Tenía una conjetura increíble en su corazón. Y esta acción inusual también fue notada por Feng Mobai. ¿Por qué la hembra joven se sonrojó de repente? Además, su mirada hacia él era muy extraña. Anan, ¿qué te pasa? Al escuchar esto, el pequeño rostro de hembra joven se sonrojó aún más. Es que, mi poder espacial ha subido de nivel. Probablemente por el fin de semana. Al oír esto, Feng Mobai frunció levemente el ceño.
Esta es otra palabra extraña que no entiende. No existe tal palabra en el mundo de las bestias. Al ver esta situación, hembra joven, sonrojada, explicó en un susurro, pero pronto se arrepentirá. Solo porque, tras escuchar la explicación, la mirada del gran lobo se iluminó de inmediato. Es decir, ¿eso significa que ascenderás de nivel? En ese momento, hembra joven estaba tan frustrada que se quedó sin palabras. Por favor, habla con claridad. No uses esas dos palabras. Al escuchar esto, Feng Mobai se rascó la cabeza. Su rostro atractivo lucía un poco tonto. Entonces, ¿significa que durante el proceso de criar cachorros subirás de nivel? Hembra joven le lanzó una mirada al gran lobo y dijo, no estoy segura. Solo estoy conjeturando. Sin embargo, subestimó la curiosidad del gran lobo en este aspecto. Al siguiente segundo, Feng Mobai se transformó directamente en un gran lobo blanco. Cuando Bayanan aún no se había recuperado, la llevó a toda prisa hacia la guarida. Gran blanco, ve despacio. Bayanan rápidamente se aferró al cuello del gran lobo blanco. Sin embargo, al pensar en por qué estaba así, se sonrojó de nuevo por la urgencia. El gran lobo blanco permaneció en silencio. Simplemente estaba corriendo sin parar. Solo quería regresar rápidamente a la guarida para comenzar el experimento. El inocente lobo blanco grande también empezó a volverse malo. El gran lobo blanco que regresó a la guarida aún hablaba con desparpajo. Solo quería hacer una pequeña prueba. Ver si tu suposición, Anan, es correcta. No pienses demasiado. Así fue. Bayanan fue sometida a un nuevo ciclo de consumación despiadada. Efectivamente, después de pasar un tiempo con Feng Mobai en la guarida, Bayanan, sorprendentemente, mostró una tendencia a avanzar. Aunque no avanzó directamente como la primera vez, pero también está avanzando hacia la tercera etapa. Sin embargo, Feng Mobai, que llegó a esta conclusión, estaba más feliz que Bayanan. En ese caso, entonces, si lo hacemos unas cuantas veces más, ¿podríamos ascender a la tercera etapa? Mirando a Feng Mobai con esa mirada seductora, Bayanan lo miró con una expresión de desesperación. Ella sabía muy bien lo que ese hombre estaba pensando. Estos últimos días la han dejado exhausta. Una vez más, fue cautivada por el hombre jabalí. También fue atormentada por Feng Mobai. Así que Bayanan rápidamente cambió de tema. Sé sincero, ¿no dijiste que se acerca el invierno? Hoy fuimos al arroyo a buscar agua. Echar un vistazo por si había peces. El gran lobo blanco vio que su plan no había tenido éxito. Así que solo le quedó llevar a la hembra joven hacia el borde del río. Él no obligaría realmente a su hembra joven. Justo cuando estábamos a punto de llegar al arroyo, Bayanan, sin embargo, se quedó con el rostro pálido. Fue aquí donde fue atacada por primera vez por el hombre jabalí. Feng Mobai, al darse cuenta de que la hembra joven estaba asustada, rápidamente abrazó a la hembra joven. Parece que la sombra que le dejó ese bestia es un poco grande. Anan, no dejaré que enfrentes peligros en el futuro. Se sintió un poco culpable después de decir eso. Fue él quien no protegió bien a su hembra joven. Bayanan también sintió la culpa del gran lobo blanco, pero ella sabía que no era su culpa. Así que rápidamente acarició la cabeza del gran lobo para consolarlo. Gran blanco, te creo. Este no es tu problema. Vamos rápido a pescar. Al ver que los ojos de la hembra joven estaban llenos de confianza, el gran lobo blanco instantáneamente se puso enérgico. Anan, espera aquí por mí. Iré a una parte más profunda a pescar. Después de decir esto, él entró en el arroyo. Pero esta vez no se alejaría mucho de la hembra joven. Están en todas partes a la vista. Sin embargo, incluso así, aún así, llegó un visitante inesperado. 30 minutos después, Bayanan encendió una fogata y asó el pescado que atrapó el gran lobo blanco, combinado con el polvo de comino que trajo de su viaje en el tiempo. Ese aroma hacía que se le hiciera agua a la boca. En ese momento, una voz que sonaba algo familiar resonó de repente. Hembra joven, ¿qué es esto? Huele muy bien. Bayanan se dio la vuelta y vio que un gran tigre se acercaba cojeando. Este gran tigre era justamente Sionce, quien había partido sin avisar antes. Pero Sionce no reconoció a la persona que tenía delante. Era la hembra que antes había despreciado por estar sucia. Sionce había pensado que la hembra joven sucia lo había ayudado con su herida en la pata porque deseaba su belleza. Así que, después de que su pata mejorara, se escabulló. Justo cuando regresó a la tribu de los tigres, escuchó accidentalmente algo. Resulta que en esa cacería se lastimó la pierna accidentalmente. Resulta que fue su hermano mayor quien hizo trampa en secreto. Sin embargo, incluso así,
La tribu de los tigres aún no lo había aceptado. Las bestias tigres siguen la regla del respeto al más fuerte. Sionce, que había quedado cojo, fue naturalmente abandonado por el clan de los tigres. Así que una vez más lo echaron del clan de los tigres. Incluso su madre no quería acogerlo. Esta también es la razón por la que Sionce odia tanto a las hembras. Sionce, desanimado, regresó al bosque salvaje. Pero esta vez no eligió esperar a morir, porque recordó al gran lobo blanco que había encontrado antes. Incluso los lobos pueden vivir también en el bosque salvaje. Entonces él, siendo un gran tigre, podría hacerlo aún mejor. Así que Sionce empezó a deambular por el bosque, buscando un lugar adecuado para establecer su territorio. Pero fue atraído por un extraño aroma a pescado. Sigue el olor del pescado hasta el final. Le permitió ver una escena maravillosa. En este mundo, realmente hay una hembra joven tan hermosa y delicada. En un instante, Sixi se conmovió. Ya no podía preocuparse por su odio hacia las hembras. Su mente estaba ocupada en cómo hacer que esta hembra joven lo adoptara. Pronto se le ocurrió una idea. Así que, cojeando, se dirigió hacia la hembra joven que le gustaba. En ese momento, Bayanan también se sorprendió al ver a la persona que llegaba. «¿Eres tú, tigre? ¿Quieres comer?». Al decir esto, movió el pescado asado en su mano. Cuando Sionce escuchó esto, quedó confundido. «¿Me conoces?». No recordaba haber conocido a una hembra joven tan hermosa, pero esa voz le parecía vagamente familiar. Repentino, un rugido resonó. Un gran lobo blanco cayó del cielo, interponiéndose frente a Bayanan. Feng Mobai miró ferozmente a Sionce. «Tigre, ya que te has ido, ¿qué haces ahora de regreso?». Al ver aparecer a Feng Mobai, Sionce tuvo una increíble suposición en su corazón. Tú eres el que estaba antes». En ese momento se dio cuenta que la hembra joven frente a él era la que le había curado la pierna antes. Al escuchar esto, Bayanan miró a Sionce con una sonrisa burlona. «Soy esa hembra de la que hablas. Y tú eres el gran tigre torpe que se fue sin despedirse antes». Sionce, con sus ojos de tigre, seguía sorprendido. No es de extrañar que el gran lobo blanco quiera recuperar a esta hembra joven. Si esta hembra joven es suya, él también querría tenerla solo para él. En ese momento, el gran lobo blanco rugió, porque entendió el deseo en los ojos del tigre hacia la hembra joven. Este viejo tigre realmente quiere robarle a su hembra joven. Sin embargo, al ver que cojeaba, la gran gata que miraba ansiosamente hacia el pescado, Bayanan sintió un poco de compasión. Sabía que este tigre no tenía mala intención, pero Feng Mobai parecía algo agobiado. Se quejó hacia la hembra joven. «Anan, mira cómo tiene mala intención». Al ver esto, Bayanan entendió que su gran lobo tenía celos. Luego sonrió y tranquilizó a su gran lobo blanco. Feng Mobai, al ser consolado, le lanzó una mirada desafiante a Sionce. La intención de presumir en su mirada era bastante obvia. Al ver esta escena, Sionce se sintió aún más decepcionado. Se dio cuenta de que había malinterpretado a esta hembra joven antes. Pero esto también reforzó su deseo de obtener a la hembra joven. Entonces se le ocurrió un plan. Hizo una expresión de lástima. No dijo nada, solo mirando a Bayanan con agravio. Era evidente que su plan había tenido éxito. La hembra joven de corazón amable cayó en la trampa. «¿Te has encontrado con algún problema?». Los ojos de Sionce brillaron con un destello de luz. Pero su cabeza de tigre, alzándose, se veía cada vez más lastimosa. Abrió la boca con cierta congoja. «Hembra joven, antes me fui sin decir adiós porque extrañaba a la tribu de los tigres. En realidad, estoy muy agradecida por tu ayuda». Después de decir esto, mordió un trozo del pescado asado que le ofrecía Bayanan. «La primera mordida me hizo sentir una locura de alegría en el corazón. Esto está increíblemente delicioso. Esta hembra joven es realmente impresionante». Pero al siguiente segundo, la cabeza del tigre levantada aún estaba triste. Al final, ellos todavía me despreciaban. Di que soy una carga. Me echaron de nuevo de la tribu de los tigres. Mirando al gran tigre que estaba actuando locamente, Feng Mobai le lanzó una mirada despectiva. Realmente no podía soportarlo más. «Ustedes, la tribu de los tigres, son realmente muy fríos. No como nosotros, la tribu de los lobos. Incluso si la parte inferior del cuerpo no puede moverse, seguiré criando a los compañeros». Al escuchar estas palabras, Sionce respondió directamente. «¿No fuiste también abandonado por la tribu de los lobos? Estamos en la misma situación». Después de decirlo, se dio cuenta de que ahora estaba fingiendo ser una víctima. «No puedo mostrar debilidad y hacer que el plan falle». Así que, con una expresión algo vulnerable, volvió a hablar.
aunque todos hemos sido abandonados. Pero al menos tú tienes una guarida para pasar el invierno. Temo que voy a morir este invierno. Al terminar de hablar, comenzó a observar furtivamente a la hembra joven. Ella realmente no se dio cuenta de que había una corriente subterránea turbulenta entre ella y la bestia lobo. Inmediatamente, sintió una inmensa alegría interior. Feng Mobile ya no podía soportar más a ese gran tigre. Justo cuando estaba a punto de hablarle enojado a la bestia tigre, fue interrumpido por la hembra joven que habló primero. Gran Bai, ¿no has llenado ya la nueva guarida que hiciste antes? ¿O deberíamos compartir con este tigre? Si 11, cuyo plan tuvo éxito, casi se ríe en voz alta. ¿De verdad? Hembra joven, realmente eres maravillosa. El gran tigre sintió que no se había equivocado. Esta hembra joven es bondadosa y compasiva. Realmente es diferente a otras hembras. Pero cuando miró a los ojos de Bai Anan, sin embargo, se dio cuenta de que en sus ojos solo había compasión. No tenía otros pensamientos desordenados. En ese momento, Si-11 no sabía si reír o llorar. Antes temía que la hembra joven lo codiciara, pero ahora temía que ella ya no lo codiciara. Al final, Feng Mobile acordó acoger al tigre. Así es este mundo de bestias. Todo depende de la decisión de su hembra, pero su Anan es diferente a las otras hembras, que ella discutiría consigo misma, pedirá su opinión. Esta también es una de las razones por las que Feng Mobile estuvo de acuerdo. Así fue, que se acerca el invierno. Esta pareja de recién casados recibió a un vecino. Sin embargo, lo que no esperaban era, la época de celo de la hembra joven había llegado en silencio.